Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos hablando de este primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 en adelante. El derecho del rey comienza desde el versículo 10 hasta el final. Ya le mita ya es chata lleva. Nosotros estuvimos hablando y hemos dicho bastante en los cursos anteriores lo que significa el interpretar, el saber dentro del contexto histórico, la realidad de una monarquía. Recordemos que la Biblia se está escribiendo, decíamos, para la comunidad, para la polis. De ahí viene la palabra política, es decir, el rey es el que está al frente, el tendotá, dentro de una política, pero la política siempre se va a referir a nosotros, a todos, toditos somos políticos. Y cada uno toma un estilo de política. Aquí, cuando te habla de la monarquía, es un estilo de política que se asume, pero para organizar siempre la polis, es decir, para organizar la comunidad. Esta es la propuesta de la Biblia, esta es la propuesta del Evangelio, ¿verdad? Que nos dice, al presentar la monarquía, nos presenta al tendotá. Mabaloñe muy anaupepe, lleva mabaloñe bo anaupepe, amabalas y anaba ella pañan de jay pucuy, van a peñan de la pemba, ella va jay pucuita peñan de cobe. Vamos a mirar un poquitito lo que dice este capítulo 8 del primer libro de Samuel, de los versículos 10 hasta el final, ¿verdad? Que es el versículo 22. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía por un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos.
Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió, no, habrá un rey sobre nosotros y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá en nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel, escúchalos y dales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, vuelvan cada uno a su ciudad. Bueno, aquí termina entonces este capítulo 8, va a comenzar el 9, ya con respecto a Saúl, que será el primer rey, ¿verdad? Shaul, parece que Dios solamente le presta, porque eso quiere decir Sha'al, quiere decir prestar, prestado. Bueno, pero lo importante nos habla sobre el derecho del rey, cómo va a ser ese rey. Nosotros hablábamos anteriormente en los cursos, antes que este curso del día de hoy, presentábamos y decíamos cómo es ese rey, cómo se presenta ese rey, o cómo nosotros hoy actualmente entendemos, ¿verdad?, la política. O mejor dicho, no sé si entendemos la política o directamente simplemente utilizamos la política, porque todos al final de cuentas somos políticos, decíamos. Formas, estilos políticos para llevar adelante una nación, para llevar adelante un grupo, para llevar adelante, ¿verdad?, la comunidad y el Atiguazú. Y eso es lo que significa. En este caso estamos hablando de los comienzos de este Tendotá, de esta monarquía, del estilo de gobierno de la comunidad. Volvemos enseguida con más en Yarañe e Antiguo Testamento. Profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, esta mañana de este miércoles 4 de enero, el Papa Francisco, antes de iniciar su catequesis en la audiencia general, ha tenido palabras muy alentadoras para referirse al Papa Benedicto XVI, uniéndose a todos los fieles y peregrinos que desde el día lunes vienen rindiendo homenaje al Papa emérito. El Santo Padre Francisco ha dicho que su pensamiento agudo y educado no era solamente autorreferencial, sino sobre todo era un pensamiento eclesial, porque siempre Benedicto XVI ha tratado de acompañarnos y de llevarnos al encuentro de Jesús, de ese Jesús crucificado, de ese Jesús resucitado, de ese Señor viviente, que es la meta de todos los cristianos. En este sentido, el Papa Francisco se ha unido a todas aquellas personas que vienen rindiendo homenaje al Santo Padre Benedicto XVI desde el día lunes en la Basílica de San Pedro. Y precisamente esta tarde, después de las 7 de la noche, se procederá a sellar el ataúd del Papa emérito Benedicto XVI para poder dejar todo listo para que el día de mañana, jueves 5 de enero, se lleve a cabo la celebración de las exequias del Sumo Pontífice Benedicto XVI. Como hemos visto, estimados oyentes, esta es la cantidad de gente que todavía se acerca a la Basílica de San Pedro durante este día para rendir homenaje y dar el último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Recordamos que esta tarde se procederá a cerrar el ataúd del Papa emérito para que mañana muy temprano, desde las 8:45, sea trasladado al atrio central de la Basílica de San Pedro, donde se realizará la misa exequial para poder dar la despedida y el funeral del Papa Benedicto XVI. Y nos quedamos con esta palabra que nos dijo el Papa Francisco esta mañana para que Él nos ayude a poder redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. Este es el mensaje, este es el pensamiento del Papa Francisco sobre su predecesor Benedicto XVI. Desde el Vaticano, Renato Martínez, Vatican News, El Sembrador Nueva Evangelización. Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Antes de comenzar esta catequesis quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado, rindiendo homenaje a Benedicto XVI. Y dirijo mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de catequesis. Su pensamiento agudo y educado no era autorreferencial, sino eclesial, porque siempre quiso acompañarnos al encuentro con Jesús. Jesús, el crucificado resucitado, el viviente y el Señor. Fue la meta a la que nos condujo el Papa Benedicto, llevándonos de la mano, que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8.
los comienzos de la monarquía, el pueblo está pidiendo un rey, en que te tenía un getagüey, era y por la situación, a opear, a los ancianos, los presbiteroi, significa para nosotros, la gente que ha madurado, la gente que está en un camino, la gente que entiende que es necesario conversar, hablar, ver, dialogar, para buscar lo mejor para el pueblo, para la gente. Pero hay que llegar a la madurez, queridos amigos. Si nosotros somos egoístas, evidentemente que nunca hacemos ahí de un partidismo, partidos, facción, un grupito, que al final de cuentas, como dice el nombre, es lo que sucede siempre, ¿verdad? De nuestras políticas, las facciones, los partidos, que entonces aquí, como nos muestra el primer libro de Samuel, nos está gobernando para el pueblo, para la gente, sino que se está gobernando para los amigos, ¿verdad? Y también esos amigos que tengan que responder a esa pequeña facción, a ese pequeño grupo, de acuerdo a los intereses. Por eso le estaba diciendo, después de 3.000 años, esto es como decir que hoy nos están escribiendo a nosotros, ¿verdad? Pero venga, esa es la fuerza de la palabra de Dios. Peñan de yarañe, cuando hay cuyas angelitos añan de ayuratan, guayina ñamaña ubate, lleva ñamaña ya ubate, acuera abe ubo ya pues que euro leí, apucay peñan de. No, la religión es religarte, ligarse, unirse a la propia existencia. Y la existencia, number one, entonces como pregunta, es aquella que nosotros preguntamos a nuestra propia vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y entonces, en la medida en que nosotros conocemos quiénes somos nosotros, conocemos que somos verdaderamente limitados, que hay un ser superior, que está Dios, que hay un creador, que tenemos una misión, en fin, todas las respuestas que vienen poco a poco en la medida en que nosotros entramos. Y hay que venir a putu ume, y hay que lleva, bebe catube, ñama ñami. Hay que reflexionar, lleva en la medida que ñañami humilla, jaojina peña de yarañe, catu teñamos esta con amba con ave. Haupe llamante a veña de haupe catuta la yeya popona hina, la ñandere coewi, la ñandere tawi peña de yara oyo hipotaja, peña de yara oyo yerura ñande. Y así cuenta esta historia, continúa. El Señor dijo a Samuel, porque algo y poshia y guria lleva, a joya de yara, mamá mina va para ahí, güey. Cuando las escuelas hoy cosema peña cana, ya posemos las escuelas antes, o calcular las escuelas antes, o peña cana. Y sin embargo, el Señor le responde, estamos en el versículo 7, dice: escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reinen más sobre ellos. Aquí está el tema principal y esencial que el autor sagrado nos está queriendo mostrar desde un punto de vista bien humano, desde el punto de vista bien antropológico, es decir, cuando hay egoísmo, cuando hay simplemente interés de nuestra parte. Anda ya esa cuaya lleva peñan de yara la eva cuñan de da ñande guana. No, en realidad es para la comunidad, porque es cuestión de reflexionar. Si la comunidad está bien, si el grupo está bien, ningún miembro de la comunidad puede pasarla mal. Si el grupo está bien, si la comunidad está bien, si en la comunidad no hay hambre, si en la comunidad hay ropa para todos, si en la comunidad hay posibilidad del estudio, formación, si en la comunidad hay preocupación para que todos tengan un lugar digno donde vivir. Viste que entonces es la comunidad, y es la comunidad la que tiene que estar preocupada. Entonces, esto es lógico, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios es una cosa espectacular y maravillosa, que muchas veces nosotros no queremos escuchar y no queremos. Nosotros muchas veces también, sobre todo por una influencia protestante, queremos mirar angelitos, mirar arriba y mirar no sé dónde. Y mientras tanto hacemos que las cosas por debajo se puedan seguir robando, porque son los intereses. Recuerden que justamente eso es lo que había sucedido, ¿verdad? Cuando Lutero está luchando por una cuestión bien social, bien antropológica,
contra aquellos que se estaban adueñando de una manera egoísta de los bienes de la comunidad, Lutero grita. Solamente que después, justamente los más egoístas de los gobiernos en ese tiempo, Alemania y toda la parte anglosajona, ¿verdad?, aprovechan de esto, pero para hacer lo mismo que estaba sucediendo y contra lo que Lutero estaba gritando y pidiendo a gritos que no se haga, ¿verdad? Y así comienza ese capitalismo y ese egoísmo donde solamente busca su propio provecho de una manera muy egoísta, ¿entiendes? Entonces por eso que tenemos que entender muy bien que estos pasajes de la Biblia nos tienen que ayudar a reflexionar y a entender cuál es la propuesta del Evangelio y cuál es la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Benedicto XVI dedicó muchos años de su vida a mostrar la relación entre fe y razón. Escribió una larga lista de artículos, homilías, libros y encíclicas, pero además, en sus casi 8 años de pontificado hubo también momentos divertidos. Su visita a México será recordada por este típico sombrero. Se lo acercaron mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil y no dudó un segundo en ponérselo. La gente le aplaudió y él lo llevaba como si fuera lo más normal. En más de 7 años, Benedicto XVI recibió todo tipo de regalos. Algunos fueron demasiado originales, como este enorme huevo de Pascua que le entregó el presidente de Bulgaria. Pesaba 200 kilos y estaba hecho de acero y rubíes. Quizá no era muy práctico, pero sí bastante llamativo. Otro regalo curioso fue este volante de Fórmula 1 que le entregó el presidente de Ferrari. Pertenecía a uno de los coches de Michael Schumacher. Pensi un pilota quante cose deve fare durante la gara. La parca della chiesa, un suo volante difficile. De vez en cuando el circo llegaba a Roma y hacía una parada en el Vaticano. En una ocasión, Benedicto XVI hasta acarició a un cachorro de león después de un espectáculo durante la audiencia general. No era la primera vez que el Papa se acercaba a un animal salvaje. También conoció a un pequeño cocodrilo cubano que había llegado a Europa de contrabando. Uno de los momentos más entrañables de su pontificado ocurrió durante la visita a una casa para ancianos. El Papa les invitó a vivir con alegría y recordó que ser anciano es hermoso. Poco después aseguró que salía rejuvenecido de ese encuentro. Benedicto XVI fue también amigo de los niños. Algunos de ellos le hicieron preguntas difíciles a las que el Papa teólogo respondió de una forma sencilla. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo per esempio la corrente eléctrica e tuttavia vediamo che esiste. Benedicto XVI será recordado por su renuncia al papado, pero muchos otros pequeños momentos marcaron su pontificado.
pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol
San Juan, capítulo 5, 14 al 21. Hijos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y sabiendo que Él nos escruta en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren, aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Bueno, queridos amigos, qué interesante lo que Juan hoy nos está diciendo. Rezar por el pecador. Pero dice aquel que se metió en la cabeza, acá está llevando en Dulceia, San Juan. Porque aquí a esto nosotros le llamamos la opción fundamental. Juan es muy concreto, ¿verdad? Cuando nos está diciendo aquí, la decisión es tuya. El camino de salvación Dios nos pone en nuestras manos. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 30, 15? Te pongo ante dos caminos, ante el bien y ante el mal. Tú tienes que decidir. Aquí Juan, de cierta manera, como trasfondo, nos está diciendo lo mismo. Habemos independere non debe llevar peiponamia jape y catuandira jape tape baire. Entonces, atención, queridos amigos, queridos hermanos, la decisión es nuestra. ¿Somos nosotros que vamos a optar por Cristo o somos nosotros quienes lo vamos a rechazar definitivamente? Y ese camino nos lleva a la perdición. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este primer libro de Samuel, capítulo 8. Estábamos hablando como una síntesis de lo que significan los comienzos de la monarquía. Hablábamos de Samuel, que había envejecido. Desde ahí nosotros fuimos hablando un poco también de realidades del mundo, la famosa gerontocracia. O sea, mío ya rapao mindo poive y mao y se quedan, se anquilosan ahí. O muy para la gente, o yucapá, ¿verdad? Y entonces las nuevas generaciones después no caminan, y entonces oñemo lomo, oñemo mombrú, diga tu imamba veo ya po allá bajo miango, en vez que ayuden para que crezca esa comunidad y se fortalezca. Lo que estamos haciendo nosotros en este caso es simplemente alejar lastimosamente a la gente. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a ir concentrándonos y vamos a ir mirando también lo que este pasaje bíblico nos está queriendo ayudar. Samuel, con la vejez, o sea, el hecho de envejecer, ya no podía cumplir con los deberes que le imponía su condición de juez de Israel. El que comienza, ¿verdad?, a perder fuerzas, energía, ciertamente te está diciendo que ya no puede servir, ya no tiene que estar ahí al frente. Puede aconsejar, puede ayudar, todo lo que vos quieras, pero la opinión tiene que estar con mucho ánimo, con mucha fuerza, ¿verdad? Los presbíteros, los ancianos, quiere decir presbiteroi, ¿verdad? Los ancianos significa aquellos que orientan en todo caso, ¿verdad? Que ayudan, pero los que después tienen que mover, los coordinadores, los animadores de las comunidades, tienen que tener la fuerza necesaria. Y también la capacidad, ¿verdad?, de choque, por decir, entre comillas, estoy diciendo la palabra choque,
ante las adversidades, las dificultades, para dar soluciones positivas, ciertamente, a los que se acercan. Para sustituirle, nombró a sus 2 hijos, Joel y Abías, que se establecieron en Beersheba. Hállase la ciudad al extremo meridional de la Palestina, perteneciente a Judas y Simeón. Causa extrañeza que ambos hijos fijaran en Beersheba sus actividades judiciales. Es un poco extraño, ¿verdad? Entonces ya en Beersheba, al sur, al fondo de todos, habíase Samuel reservado todos los territorios del norte, será Samuel. Existía en el lugar un santuario al que se acudía en peregrinación, será hacia el sur, Beersheba. En fin, todas estas cositas son importantes que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Pero solamente como cuestionamientos históricos también y cuestionamientos geográficos para darnos a entender, ¿verdad? O sea, ¿desde dónde estamos ejerciendo el poder? ¿Desde dónde nosotros estamos queriendo ayudar a la gente? Porque tiene el sacerdote, el que está al frente, el juez, siempre tiene una misión de gobernar, de ayudar. Hay que iluminar esa peana en Jubecuera, esa cana en Jubecuera, va a pena. Todos estos detalles son detalles de un tendotá, el que muestra verdaderamente el camino. Por eso es que cuando hablamos en los otros cursos bíblicos sobre nuestra realidad política, muchas veces tenemos mucho que desear. Ya mucho que desear. ¿Por qué mucho que desear? Y porque nos damos cuenta que en lugar que ñamuesaca y llueva, lo que nosotros estamos queriendo hacer es esconder las cosas. Esconder y hacemos bajo mesa, ¿verdad? Nunca mostramos, no hay claridad, no hay entonces honestidad. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces ñandeña va a pope en su hueve. Estoy no va a poner en su hueve, ¿verdad? Con la justicia electoral, con no sé quién, que esto, que aquello, con el tribunal de la Corte Suprema, bla, bla, bla. Todo peña en su grupo, ¿verdad? Entonces, a nivel de amigos, a nivel de telefonazo, sino para no luego tener nada por ahí grabado, lo que sea, a nivel más bien personal, en lo más secreto que se puede hacer, y se dan cuenta, pero como dice el Evangelio, no hay nada secreto, ¿verdad?, que después se pueda ocultar. ¿Por qué? Y sabemos cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias nos muestran que algo se ha, entre comillas, se ha cocinado, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad?, de Samuel, al final de cuentas, no respondieron. Se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy, 7 de enero, la Iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas católicos. Contemplad al autor
y mantenedor de la fe, a Jesús, quien siendo inocente padeció por obra de los suyos. Escribió una vez San Raimundo de Peñafort, santo dominico que humildemente ocupó cargos importantes, escribió libros que se hicieron famosos y viajó hasta por el mar en una barca hecha con su túnica. Raimundo, cuyo nombre significa buen consejo, nació por el año 1175 en Peñafort, cerca de Barcelona, en España. Poseía una inteligencia extraordinaria y a los 20 años fue profesor de filosofía en Barcelona. A los 30 años estudió en la Universidad de Bologna, Italia, con la finalidad de perfeccionar su conocimiento de derecho civil y canónico. Después se doctoró y trabajó como docente. Más tarde sirvió como archidiácono de la diócesis de Barcelona. En 1222 ingresó en la orden de predicadores, los dominicos. El santo pidió que le impusieran penitencias severas y oficios humillantes. Él consideraba que el orgullo era un peligro para el alma. Sin embargo, los superiores le encomendaron la labor de investigar cómo responder a las difíciles preguntas sobre moral que los fieles presentaban. Como resultado, se obtuvo el libro Summa de Casibus Paenitentialibus, la primera obra en su género y que se volvió muy famosa, sirviendo de gran provecho para confesores y moralistas. Trabajaba arduamente en la predicación, instrucción y confesión. En 1230 el Papa Gregorio IX lo llamó a Roma y lo nombró su confesor. Además, le encomendó reunir el corpus canónico de los decretos de los pontífices y concilios, que no estuvieran ya en la colección que Graciano había hecho en 1150. De esa labor se publicó su famoso libro en 5 volúmenes, titulado Decretales. Esta compilación fue considerada como la mejor colección de derecho canónico hasta la compilación del Codex Juris Canonici en 1917. A pesar de las súplicas del santo, el Papa lo nombró obispo de Tarragona, pero poco después San Raimundo enfermó gravemente y el pontífice lo liberó, pidiéndole que propusiera un candidato apto para el cargo. Regresó a Barcelona, su tierra natal, para recuperarse de la enfermedad y tanto la Santa Sede como el rey le encomendaron trabajos importantes. De los escritos de San Raimundo destacó la Summa Casum, sobre la administración genuina y provechosa del sacramento de la penitencia. En 1238, los diputados del capítulo general de la Orden Dominica fueron a Barcelona para anunciarle a San Raimundo que había sido elegido como superior general. Por obediencia, el santo aceptó y visitó a pie todas las casas de la orden, inculcando amor a la vida entregada en regularidad, al estudio y a los misterios espirituales. Más adelante obtuvo que se aprobara una medida que aceptara la dimisión voluntaria del superior cuando éste tuviera razones justas. De esta manera pudo renunciar al cargo fundamentándose en su edad, al haber cumplido 65 años. Los siguientes años los empleó en la evangelización, esclareciendo la doctrina ante herejías y buscando la conversión de todos, incluidos judíos y musulmanes. Cierta ocasión se encontraba acompañando al rey Jaime de Mallorca, un soberano mujeriego que había prometido enmendarse, pero que no cumplió su promesa. En vista de ello, San Raimundo pidió licencia para ir a Barcelona, pero el rey se la negó, amenazándolo de muerte a quien se atreviese a sacarlo de la isla. Ante esto, el santo dijo: «Los reyes de la tierra pueden impedirnos la huida, pero el Rey del cielo nos dará los medios para ello». Luego se fue al mar, extendió su túnica sobre el agua, ató un extremo de ella a un palo para que sirviera de vela, hizo la señal de la cruz y se subió a la túnica que se había convertido en barca. Milagrosamente, la pequeña nave llegó a Barcelona y San Raimundo fue recibido con aclamaciones por la gente que lo vio llegar. El santo, sin inmutarse, recogió su túnica, que estaba seca, la puso en sus hombros y se fue a su monasterio. En el sitio que desembarcó se construyeron una capilla y una torre. Durante su última enfermedad fue visitado por los reyes Alfonso de Castilla y Jaime de Aragón. San Raimundo partió a la casa del Padre el 6 de enero de 1275 con 100 años de edad. Sus restos mortales reposan en la Catedral de Barcelona. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e,
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8. Van a tener a un rey y bueno, que se ponga al frente de ustedes ya saben bien, pero les vamos a dar una advertencia. Entonces Samuel ahora habla al pueblo de Israel sobre su deseo de tener un rey. Desde el versículo 10 vamos a encontrar hasta el versículo 18, en donde Samuel advierte a la nación sobre las responsabilidades de tener un rey. Les vamos a advertir, les vamos a decir qué es lo que va a suceder. Entonces dice así: Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería. Y ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió: no, habrá un rey sobre nosotros y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel: escúchalos y dales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: vuelvan cada uno a su ciudad. Muy bien, entonces, queridos amigos, esto es tan importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros este camino que se nos presenta, este camino de tener un rey. Mabala oñimuita tendo taisharamo, mabala ñande peteomita lleva, ñasejanguaisa de cualquiera de estas situaciones negativas que nosotros podemos encontrar en la vida. Esto es lo importante, ¿verdad? Eso es lo que ellos están buscando. Ciertamente que ellos están buscando a su manera. Bueno, y vamos a ver todo lo que después entonces va a querer significar. En primer lugar, así hará el rey que reinará sobre usted. Va el oyapota. Y aquí le hace toda una lista, ¿verdad? Porque en el fondo ellos también están buscando. Nosotros hicimos toda una introducción. Y esa introducción nos decía que tanto Joel como Abías no estaban cumpliendo, como jueces no estaban cumpliendo. Ellos se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos, se pervirtieron con la cuestión del derecho, pervirtieron totalmente. Entonces, ahora cuando pide y Dios le dice, bueno, le dice a Samuel, anda y advertirle, a ver qué va a pasar, qué es lo que
va a ser ese rey que estará sobre ellos. Dios quería entonces que Israel supiera que habría problemas relacionados con tener un rey. Siempre hay problemas. En cualquier decisión, no es que una decisión ya te quita todos los problemas y te quita todo, ¿verdad? Lo que nosotros por ahí pensamos que es una solución, ¿verdad? Al final de cuentas, pues solución y ande ya verú andas ahí y facilite y por eso le dice que ellos sepan que habrán también problemas y estos problemas van a estar relacionados con ese rey que ustedes van a tener. La advertencia es importante, decíamos al comienzo, porque esto hace que aumente nuestra responsabilidad. Al final, ninguno de nosotros va a poder decir, ¿por qué? Y porque la advertencia está hecha, hemos conversado y al final son ustedes quienes asumen esto, pero lo asumen con responsabilidad. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque ahora este capitulito aquí al final es muy interesante. Estas advertencias, todo lo que va a suceder y donde cada uno de nosotros también tiene que tomar esa responsabilidad ante las opciones en la vida. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.